nos va a contar cuál es la diferencia entre aguas duras y aguas blancas. Aguas duras y blandas. Bueno, pues las aguas duras normalmente son aquellas que tienen una composición alta de carbonato cálcico, de sales. En Galicia no suelen ser duras, suelen ser aguas blandas porque la roca es de silicio, roca granítica, y entonces pues la composición en la dureza es baja, no se forma cal en el agua ni esto que nos dicen a veces en los anuncios de la tele de que se forma cal y que incluso hay productos para la limpieza, etcétera. En Galicia pues no es necesario. Las aguas son en general blandas, de roca silicio, roca granítica. Vale, ¿y es más sana el agua del embotellado o el agua de la traída? Bueno, en esto hay mucha discusión, Hay quien dice que el agua embotellada pues que está más purificada, que bueno, pues, le ha quitado los malos olores, los sabores, etcétera, y que entonces es más adecuada. Hay quien dice que no, que ese agua pues para que aguante mucho tiempo embotellada pues tiene una carga importante de sustancias químicas, incluso antibióticos, etcétera, y que, bueno, que el agua que se hizo de la traída o el agua del suministro, pues que es un agua que está día a día o incluso por horas garantizada su salubridad, su porcentaje de cloro, etcétera, pero sigue siendo agua natural, simplemente que clorada. Y el agua embotellada pues tiene un proceso industrial, químico importante detrás, ¿no? ¿En qué consiste la depuradora del agua? Bueno, no conozco así exactamente el proceso técnico, no, pero bueno, he ido a visitar alguna depuradora de agua y en lo que consiste pues, es en eliminarle pues, los microorganismos, un tratamiento antibacteriano, pues, clorándola, y también con otros procedimientos. Y después es el tema de eliminarle pues, sustancias químicas, pues, nitritos, sulfatos, etcétera, y no pueden pasar de unos niveles máximos. Entonces, eso en las estaciones potabilizadoras tiene que salir el agua para el consumo humano que cumpla unos requisitos físico-químicos, microbiológicos, etcétera. ¿Y a qué se deben las sequías o inundaciones en las ciudades? Bueno, en las ciudades, en fin, las sequías e inundaciones hay quien lo achaca mucho al cambio climático. Yo no sé, no estoy seguro, tampoco soy un entendido así en la materia, ¿no? Dicen que el cambio climático acentúa esos extremos, ¿no? de que hay periodos más secos de lo normal, que no llueve, y por contra cuando lo hace de forma muy intensa. Entonces pues dicen eso, es al haber alterado el clima de la Tierra, pues como que está un poco descontrolado, ¿no? Entonces las sequías son más intensas, en periodos muy largos de tiempo que no llueve, y cuando lo hace de forma descontrolada. En fin, no lo sé. Está claro que está pasando eso. Por ejemplo, el año pasado fue un año extremadamente lluvioso aquí en Galicia, llover casi todos los días del invierno. Este año no es que sea seco, pero bueno, es más normal. Y otros años ha habido inviernos muy secos, después en verano llueve, la primavera empieza antes, el verano a veces se traslada al otoño. En fin, no sé. Puede ser un cambio climático o simplemente ciclos que hay. ¿Y qué contiene el cloro para que el agua se mantenga limpia? Bueno, el cloro lo que hace es crear el cloro o los hipocloritos, las lejías, son sustancias tipo base, tipo básicas. Lo que hace es que sube el pH del agua, pasa por encima de 7 un poquito, y entonces, bueno, si es el agua clorada, poco, ¿no? Pero crea un ambiente que es muy agresivo contra los microorganismos. Claro, si tuviésemos mucho, entonces pues ahí no puede desarrollarse pues, ninguna bacteria, no pueden crecer pues, líquenes, algas, etcétera, todo lo que sean seres vivos, en ese ambiente pues no proliferan, entonces no los ingerimos. ¿Qué pasa? ¿Qué no puede pasar? Bueno, pues si es malo para los seres vivos, que sean minúsculos, también será para nosotros bueno. Malo para los seres vivos minúsculos en esa concentración que tiene, que suele medirse, la concentración que tiene el agua de abastecimiento de cloro es en partes por millón, que se llama ppm, o sea, una parte de cloro, pues a lo mejor no sé exactamente el dato, pero son unas partes por millón de litros de agua, o de kilos de agua, un litro de agua más o menos lo mismo. Entonces, son por cada millón de kilos o de litros de agua, habría un kilo o tal de cloro, o sea, partes por millón. Entonces, para un organismo grande como podemos ser nosotros no nos afecta, sin embargo, para los microorganismos del agua sí, y acaba con ellos e incluso evita el de plantas también, o de
Y entonces, es que además el agua de abastecimiento por ley tiene que estar clorada para evitar que pueda haber, porque es que el agua la bebe todo el mundo. Son cientos de miles de personas en las grandes ciudades que beben ese agua y podría ser un desastre. Cualquier pequeño descontrol aquí. Bueno, pues muchas gracias al profesor Víctor Bueno, por nos ha dado. a vosotras por vuestra entrevista y espero haberos solucionado algo dentro de lo que yo sé, que hay muchas cosas que no se habla así un poco de oídas en algunas cosas que me habéis preguntado. Muy bien. Bueno, estamos aquí con el director del Colegio Mariano de Vigo, Bernardo, y le vamos a hacer unas preguntas sobre el agua. Bueno, ¿qué es para ti el agua? Para mí el agua para mí, para todo el mundo, es un recurso natural imprescindible. Sin agua no hay vida. Y por lo tanto, ya aprovechando que me preguntas qué es el agua, pues deciros o decirte que tendríamos que tener cada vez más conciencia sobre cómo administrar de la mejor manera los recursos hídricos que hay en el planeta. Debéis tener en cuenta que el planeta Tierra aproximadamente el 75% es agua, pero de ese 75%, más o menos, en torno al 97% es agua salada, o sea que para nosotros no nos vale, nosotros nos vale el agua dulce. Y de ese 3% que nos queda, digamos que 2/3 partes son los arquetes polares, por lo tanto está congelada. O sea, el aprovechamiento que nosotros podemos hacer del agua dulce realmente es del 1%. 1% del agua total que puede haber en el planeta Tierra. Entonces, como ves, es limitado, es un recurso natural limitado. Bien es cierto que en unas zonas hay más abundancia y en otras hay una escasez sangrante. El tema de África, por ejemplo, es muy preocupante hoy en día. La situación nuestra en España, por suerte, bueno, pues salvo la cuenca del Guadiana, que tiene unos problemas serios y un descenso de la capa freática cada vez más acusado, bueno, por otro lado, hay que también darse cuenta y reconocer que en España se está haciendo una buena gestión de los recursos hídricos. Eso ya viene de historia, incluso ya viene de bastante atrás, y eso ayuda bastante. Pero ya digo, la zona de la cuenca del Guadiana, la zona de Cataluña y Canarias, donde están incluso utilizando aguas que son fósiles, aguas que han quedado ahí en el interior de la tierra y que ahora se está explotando porque hay una dificultad muy gorda con el agua. Hay mucho turismo y cosas de estas, y aunque hay plantas desalinizadoras, pues bueno, no es suficiente. Entonces, ¿crees que las personas son conscientes de lo que es el agua? Deberían serlo, y yo creo que cada vez más. Aprovechando que me habláis del agua, debéis saber que hoy termina el 7º Foro Internacional del Agua, el Foro del Agua, que se está llevando a cabo en Corea. Termina hoy, precisamente el 17 de abril. Y bueno, eso indica que la concienciación del tema del agua, de su mejor administración, pues importa a todo el planeta. Tened en cuenta que el tema del agua no es tanto de cara al consumo humano, el hecho de beber agua, esos 4 litros que más o menos consumimos, un ser humano necesita diariamente de agua dulce, de agua potable. No solamente, ya digo, es eso, sino tener en cuenta una cosa: el que más agua consume, el sector que más agua consume es la generación de alimentos, la agricultura. Tener en cuenta que, por ejemplo, que os va a llamar mucho la atención quizá, pero para nosotros obtener un kilo de trigo, de grano de trigo, necesitamos 1000 litros de agua. Entonces esta progresión es bestial, es decir, para una tonelada de cereal, tonelada de cereal, que es el elemento base y fundamental de la humanidad, para 1000 toneladas necesitamos, pues ponle 3 ceritos más, 1 millón de toneladas. Entonces son unas macrocifras que realmente te hacen tomar conciencia de lo importante que es eso, ¿no? Y después cuidar mucho también las capas freáticas, es decir, que esos niveles que no se saque del subsuelo de la tierra más agua de la que llega por la filtración natural de las lluvias, ¿no? Entonces hay casos como Bolivia, zonas de Bolivia donde están prohibidos hacer pozos. En cambio la India, pues no, es que la India de hecho es un
cierto desmadre en la cantidad de pozos que se están haciendo por la necesidad real. Pensar que en India cada año nacen 15 millones. Es un país que pasa de los 1000 millones y cada año incorpora al planeta 15 millones de habitantes más, solo India, ¿no? Entonces, claro, pensando por los alimentos, ya digo, no el hecho de asearse y de beber, ¿no? Esos 4 que decimos, esa necesidad diaria de beber 4 litros y se considera que, bueno, una persona al día, para beber lo que es beber, 4 litros, pero si consideramos todo lo que va ligado a su vida, ya no solo el aseo, sino los alimentos que come, que han necesitado de agua en su momento, se calcula que aproximadamente al día una persona consume 100 litros. Repito, en el conjunto global, su necesidad diaria hídrica sería de 100 litros. Repito, no beber 4 litros como tope. Pero en el conjunto de todo, la alimentación, la higiene, y es que ahora multiplica por los 7.000 millones que en este momento hay sobre la faz de la Tierra, es un tema para saberlo gestionar muy bien. Entonces, claro, y las zonas, nosotros vivimos en el mundo civil desarrollado, en el primer mundo, y esto lo podemos notar, eso en ese aspecto menos. Notamos menos en el tema de la cantidad del agua. Hay suficiente cantidad del agua. En el mundo desarrollado el problema más gordo es la calidad del agua. Los niveles de contaminación industrial que afectan, ¿no? Contaminación por mercurio, contaminación por arsénico, contaminación por plomo, con los daños que genera a nivel neuronales, orgánicos, etc. Esa es la gran asignatura que está ahí, la gran asignatura que tenemos pendiente, ¿no? En el mundo desarrollado. En el mundo subdesarrollado, fundamentalmente ya no solo la calidad, claro, pero sobre todo la cantidad. Muchas zonas de África donde diariamente tienen que caminar entre 4 y 6 horas diarias para traer unos cubos de agua para lo más elemental. También es cierto que en el mundo civilizado se derrocha el agua. Como la tenemos, la cantidad la tenemos, la derrochamos, pero literalmente la derrochamos, nosotros mismos en nuestro contexto. Y en el mundo menos desarrollado, donde hay carencias serias, se administra muchísimo mejor el agua, lógicamente, porque hay poca, ¿no? Nuevamente se tiene que insistir en eso. Es decir, cierra el grifo, pues te lavas los dientes, pues no tengas el grifo abierto continuamente ahí, te duchas 20 minutos en la ducha y el agua continua, te enjabonas, pero el agua sigue. Eso no puede ser, eso es un derroche que a la larga nos puede traer problemas. Si hoy en día el problema principal es el control del petróleo, pues no pasarán muchos años donde el problema serio va a estar, por ejemplo, en el agua, ¿no? Seguro. China, por ejemplo, bueno, pues está tirando muchísimo de sus capas freáticas, de sus bolsas de agua. La India lo mismo, Estados Unidos, que son las más potentes que hay en el planeta, en la zona de llanuras, pero ya para el 2050, a ver, entonces vosotros, los jóvenes generaciones, tenéis que motivar muchísimo en ese sentido de mentalizar a la gente de la buena administración del agua y de cuidar la calidad de la misma. Repito, estamos hablando de un 1% que es la que nos vale a nosotros. El resto o está salada, o está congelada, o no tiene utilidad en este sentido. Bueno, pues está claro que todos malgastamos agua, pero ¿tú cómo crees que la malgastas? ¿Qué haces? Pues... ¿O qué es lo más corriente? Lo más corriente en el mundo desarrollado quizás sea lo más doméstico, que puede ser la ducha, que puede ser pues a lo mejor el lavar las verduras y lavar estas cosas básicas que tienes pues a la hora de cocinar, de preparar la comida, a la hora de la higiene personal, digo, la ducha, la limpieza bucal, el mismo cuarto de baño, si vas al aseo, hay muchos ya inodoros que tienen un sistema con 2 botones, ¿no? Un botón que te libera un volumen de agua, un caudal de agua mucho menor que otro volumen. Eso es siempre, bueno, pensando en eso, en consumir la necesaria. No que no consumas si lo necesitas, pero la necesaria. En muchos casos se derrocha, literalmente se derrocha. Y claro, y más en Galicia, si estamos en Galicia o en el norte, en el caso de España, nosotros tenemos mucha agua. Todo lo que llueve en el invierno nos permite volver a recuperar el caudal hídrico. Vamos, aquí no hay... Entonces, claro, no sentimos tanto esa necesidad. Pero bueno,
Por ejemplo, ahora concretamente la realidad que se está viendo en Sao Paulo, en Brasil, con una sequía que se está prolongando muchísimo, una zona donde tienen de por natural agua, por el clima, por las condiciones naturales, se están encontrando por este asunto de sequía con un problema muy serio, con unos embalses bajo mínimos, y entonces es gente que tiene que coger, a marchas forzadas, tiene que concienciarse de un problema que realmente, como no es de ordinario, pues no saben muy bien cómo gestionar ese asunto, cómo tienen que hacer, no hacer. Y la realidad es esa, que se encuentran con unos problemas, con unas restricciones muy fuertes de agua, y es un problema muy serio que está teniendo ahí. Entonces, ya digo, los países que tienen problemas, pues hay cierta conciencia ya. Los países que no tienen problemas en cantidad, pues en ese sentido nos cuesta más. Esa ducha que puede hacerse en 4 o 5 minutos no tiene por qué durar media hora, o esos baños, que en muchos casos no tienen por qué ser baño, puede ser una ducha. Eso que dices, va, pero en mi caso concreto, ¿qué puede afectar? En tu caso concreto afecta un poquito, es un granito, que juntamente con otros generan un granelo tremendo de la cantidad de personas que en el mundo diariamente abren el grifo, ¿no? Si esa conciencia ecológica o esa conciencia de administrar los recursos justamente la tuviéramos, por supuesto que el ciclo del agua, el ciclo natural, no estaría pasando lo que está pasando ya en muchos sitios. Es decir, estamos consumiendo más agua que la propia naturaleza filtra, mediante la lluvia, que es lo ordinario, ¿no? Luego hay otro tema también preocupante, que es el tema del cambio climático. El cambio climático está generando que haya zonas que progresivamente tiendan a un proceso de desertización. Eso en España, por ejemplo, está pasando en Almería y en Murcia. Entonces, ¿crees que eso produce las sequías? El cambio, sí. O sea, el cambio climático, que es una realidad, que eso yo creo que hoy día no se puede discutir. No creo que no es una leyenda urbana, es un hecho. Es un hecho bastante tangible. En determinados sitios del mundo se ve bastante claro, porque hay estudios previos climáticos que ven que, bueno, de lo de otras décadas a la realidad actual, desde los años 80 fundamentalmente, la destrucción de la capa de ozono, una serie de razones, los niveles altísimos que hay de azufre o de monóxido de carbono en la atmósfera. Muchas gracias por ayudarnos con el tema y esperamos que os haya servido de algo. Muy bien, pues nada, gracias a vosotras y que seguís así en este esfuerzo de concienciar a toda la comunidad de la importancia del agua y de su buena gestión. Gracias. Bueno, en este vídeo vamos a entrevistar a Feliciana, la administradora del Colegio Mariano, y le vamos a preguntar sobre el agua del colegio. ¿Cuánta cantidad de agua se gasta cada 2 meses en el Colegio Mariano? Más o menos unos 450 metros cúbicos. ¿Y cuál es su coste normalmente? Pues unos 700 euros. ¿Cree que el agua es cara? De barato no tiene nada. ¿Y cree que el agua de este colegio es a veces malgastada? Sí, porque se dejan los grifos abiertos, se dan a los grifos de los lavabos y para nada. ¿Por los alumnos o por los profesores también? Más por los alumnos que los profesores. ¿Pero los profesores también? No, porque los profesores nos dejan los grifos abiertos. ¿Y cuáles son los métodos del colegio para ahorrar el agua? Tener cuidado con los grifos, no abrir los grifos del patio que le dejan goteando, y ponen la boca ahí y la mitad cae al suelo. ¿Y qué opina del agua en general? ¿Qué opino del agua en general? Que es buena. Que es buena agua la que tenemos en Lugo, sí, en Vigo. Se puede beber tranquilamente. De los grifos, del Sí, colegio, sí. de todos. Este de aquí abajo, cuando es, por ejemplo, después de pasar un fin de semana, que no se ha sacado agua ninguna, sale un poco amarilla. Después ya no. Pero es porque alguna tubería debe estar por ahí, que debe estar ya, que no está oxidada o lo que sea, pero y al principio por ejemplo, del lunes, al principio de la mañana sale un poquito turbia, pero después ya no. Pero solo en ese. Solo en ese. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista.